Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Kerem Bürsin, Hakan Sabank y Hande Erçel en medio de un escándalo inesperado que dejó a todos sin palabras. La noticia que sacudió el mundo del espectáculo comenzó en una exclusiva fiesta privada en Estambul, donde varias celebridades se dieron cita. Todo parecía normal hasta que un comentario indiscreto salió a la luz. Según varios testigos, Kerem Bürsin habría escuchado detalles comprometedores sobre Hakan Sabank que lo dejaron completamente impactado. Kerem, visiblemente alterado, tuvo que sentarse y pedir agua mientras sus amigos intentaban calmarlo. No puedo creer lo que estoy escuchando, esto cambia todo, habría dicho con voz temblorosa. Hande Erçel, quien también se encontraba en el lugar, al ver la reacción de Kerem no pudo contener las lágrimas. La actriz, conocida por su fortaleza frente a las cámaras, se mostró vulnerable ante la sorpresa. Kerem, por favor, tranquilízate. No dejes que esto te derrumbe, le habría suplicado mientras tomaba su mano con evidente preocupación. El ambiente en la sala cambió drásticamente y los asistentes quedaron en silencio, tratando de comprender lo que estaba pasando. Las versiones sobre lo ocurrido comenzaron a multiplicarse rápidamente en las redes sociales. Algunos aseguran que la revelación está relacionada con secretos familiares de Hakan Sabank, mientras que otros hablan de un supuesto triángulo amoroso que podría poner en riesgo la relación entre Hande y Kerem. La tensión se hizo más fuerte cuando, según testigos, Hakan decidió abandonar la fiesta de manera abrupta sin dar explicaciones. No pienso seguir escuchando mentiras, me voy de aquí, habría exclamado mientras salía apresuradamente. Kerem, aún en estado de shock, trató de recuperarse con la ayuda de sus amigos más cercanos. Sin embargo, la situación parecía desbordarlo. Nunca imaginé que las cosas llegarían a este punto. No sé cómo voy a enfrentar todo esto, confesó entre susurros. Por su parte, Hande trataba de mantener la calma, aunque sus ojos enrojecidos dejaban claro que la noticia la había afectado profundamente. Una amiga cercana de la actriz comentó, Hande siempre ha sido muy fuerte, pero ver a Kerem en esa condición la destrozó por dentro. La prensa turca no tardó en hacerse eco del escándalo, publicando titulares explosivos y especulaciones sin descanso. Algunos periodistas señalan que este episodio podría marcar un antes y un después en la relación entre los protagonistas. De hecho, en las redes sociales ya circulan mensajes de apoyo a Hande y Kerem, mientras que otros piden explicaciones a Hakan sobre lo que realmente ocurrió. La audiencia femenina, principal seguidora de la pareja, se mostró conmovida y solidaria, expresando mensajes como, Hande, eres fuerte, no llores más o Kerem, no estás solo, estamos contigo. Kerem y Hande fueron los últimos en abandonar aquella fiesta. Afuera, decenas de paparazzi esperaban ansiosos, alertados por las filtraciones que ya corrían como pólvora en Twitter e Instagram. Los flashes no dejaron de dispararse mientras la pareja intentaba refugiarse en su coche. No voy a responder ahora, necesito tranquilidad, alcanzó a decir Kerem con un gesto serio y los labios apretados. Hande, en silencio, evitó mirar a las cámaras, aunque su rostro reflejaba cansancio y angustia. Las horas siguientes fueron un torbellino mediático. Programas de televisión, cuentas de farándula y foros de fans comenzaron a especular sobre el supuesto motivo de la discusión. Algunos afirmaban que se trataba de un secreto empresarial que vinculaba a la familia Sabank con movimientos financieros cuestionables. Otros, en cambio, aseguraban que lo revelado aquella noche tenía que ver con un romance oculto del pasado que habría resurgido en el peor momento. Mientras tanto, el círculo íntimo de Kerem intentaba protegerlo. Uno de sus amigos declaró de manera anónima a un medio local, Kerem es una persona muy reservada, y lo que ocurrió lo afectó en lo más profundo. No se trata solo de un rumor, hay algo más grande detrás. Estas palabras, lejos de calmar, encendieron aún más la curiosidad del público. En paralelo, Hakan Sabank reapareció al día siguiente en un lujoso restaurante de Nianta, rodeado de amigos y sin dar declaraciones.
Su actitud desató críticas, muchos lo acusaron de provocar con su indiferencia, mientras que otros defendieron su derecho a no exponerse. Lo cierto es que la tensión entre él y Kerem parecía evidente, y la prensa ya hablaba de un quiebre irreparable en su relación de amistad. Ande, por su parte, publicó en su cuenta oficial un mensaje ambiguo que no hizo más que aumentar las conjeturas. La verdad siempre sale a la luz, y solo el tiempo mostrará quién estuvo del lado correcto. Sus seguidores interpretaron estas palabras como una indirecta a Hakan, y el post superó el 1.000.000 de me gusta en pocas horas. Los comentarios de apoyo fueron abrumadores, con frases como, eres un ejemplo de valentía y confía en ti, todo pasará. En medio de la tormenta mediática, las productoras que trabajan con Kerem y Hande comenzaron a preocuparse. Algunos contratos publicitarios estaban en riesgo, y los rumores amenazaban con manchar la imagen de una de las parejas más queridas de Turquía. No obstante, otros expertos en comunicación coincidían en que la polémica podía terminar fortaleciendo su popularidad. Las audiencias se sienten más atraídas por historias reales, incluso si son dolorosas. Esto puede unir más a sus fans, opinó una analista de espectáculos. Lo que nadie esperaba era que, días después, apareciera un video filtrado de aquella noche. En las imágenes, de mala calidad pero lo suficientemente claras, se veía a Kerem llevándose las manos a la cabeza mientras Hande lo abrazaba con lágrimas en los ojos. Aunque el audio era casi inaudible, se percibía la tensión en el ambiente. Este material, difundido por un portal sensacionalista, se viralizó en cuestión de minutos y desató una ola de indignación por la invasión a la privacidad de los actores. Kerem decidió entonces romper el silencio. En una entrevista exclusiva concedida a un medio digital, expresó con firmeza, estoy atravesando un momento difícil, pero quiero dejar en claro que mi relación con Hande sigue firme. No crean en todo lo que se dice. Solo pido respeto. Su tono sereno contrastaba con la vulnerabilidad que había mostrado en la fiesta, y sus palabras generaron alivio entre sus seguidores. Sin embargo, Hakan no tardó en responder. En una breve declaración, afirmó, no tengo nada que ocultar. Lo que pasó esa noche fue un malentendido que se está usando para atacarme. No entraré en guerras mediáticas, porque la verdad ya la sabemos los implicados. Este mensaje, lejos de cerrar el capítulo, abrió nuevas interpretaciones y teorías conspirativas. Mientras tanto, los fans comenzaron a organizar campañas en redes sociales con hashtags como #FuerzaKerem y #Estamos con Hande, logrando que ambos nombres se convirtieran en tendencia mundial. La historia había trascendido fronteras, llegando a medios internacionales que hablaban del escándalo turco que puso a prueba el amor de una de las parejas más admiradas de la televisión. Los próximos días serán decisivos. Las agendas de Kerem y Hande incluyen proyectos internacionales, y todo indica que deberán enfrentar la presión de manera conjunta. El público espera con ansias nuevas declaraciones, mientras los rumores siguen girando sin descanso. Lo que comenzó como una indiscreción en una fiesta privada terminó convirtiéndose en un fenómeno mediático que nadie imaginó. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes sobre esta sorprendente revelación? ¿Creen que la relación entre Kerem y Hande podrá superar este duro golpe? ¿O piensan que Hakan Sabank tiene algo más que explicar? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos a todos. Y no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguna de las noticias más impactantes del mundo de las celebridades.